Somos Isa y Lu, psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes, Porque al final, de terapeuta y loco, todos tenemos un poco. De Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco es un espacio autofinanciado y sin fines de lucro. Si querés apoyarnos para que siga vivo, podés hacer tu donación a través de la página www.patreon.com/De Terapeuta y Loco Podcast. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco. Y hoy tenemos un capítulo que nos han pedido muchísimo. Vamos a hablar de un temazo, vamos a hablar de la adolescencia. Realmente esta es una etapa sumamente compleja, una etapa que conlleva muchísimos cambios, pero una etapa esencial del desarrollo que está muy mal entendida, y para eso tenemos una invitada espectacular que, bueno, Isa, te voy a dar el placer de presentarla, pero primero, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Lu, buenas noches. Muy contenta, como vos decís, de traer este episodio que la verdad es no solo un temazo, como vos dijiste, ¿verdad?, sino que es muy complejo y que muchas de las veces no recibe tal vez la atención o la calidez que debería de recibir, ¿verdad? Esta etapa que todos hemos pasado en la vida y que muchas de las veces es menospreciada e incluso Mal llamada aborrecencia. Ay, sí, yo hay no una lo quería palabra decir. que detesto. No lo quería decir, pero sí, la aborrecencia, ¿verdad? Como muchas personas le dicen. Y para hablar de este tema tenemos hoy a la doctora Milena Radulovic de Psiquiatría WinMind, ahí la pueden encontrar en Instagram. Milena es psiquiatra y actualmente atiende en su consulta privada y también en el Costa Rica Treatment Center, que es un centro de rehabilitación internacional para adicciones. Bienvenida, Milena, un gusto tenerte por acá. Ay, muchas gracias por invitarme, me encanta este podcast, lo uso muchísimo, se lo mando a mis pacientes, a mis amigos, así que espero que este episodio sea también de valor. Muchísimas gracias y la verdad muy contentos porque Milena tiene una forma de ser muy cálida que estoy segura que muchos adolescentes se pueden sentir muy cómodos con ella y que además, se me olvidó decir, dentro de su formación está acreditada para la prueba A22 o el A22 para trastorno del espectro autista. Es parte de sus llamativas, digamos, curiosidades. Sí, muchas gracias. Milena, y tal vez arranquemos hablando, ¿verdad?, de qué es esta etapa que llamamos como adolescencia y que, como decíamos al inicio, tantas veces tiene este estigma y ¿verdad?, estos planteamientos de que es la aborrecencia y que qué horror, y los papás ya llegan a decir, ay, sí, ya tengo a alguien entrando a la adolescencia. Y se nos olvida, pues, como decía Isa, es una etapa por la que todos pasamos, es una etapa importantísima del desarrollo, es una etapa que define una transición importante hacia qué clase de adultos vamos a tener, y me gustaría tal vez que arranquemos por ahí, definiendo un poco qué es esta etapa y qué es la adolescencia. Claro, y que dicha que mencionan eso, de hecho, porque era uno de los principales puntos que yo quería que tocáramos, que como sociedad desde Aristóteles estamos criticando al pobre adolescente, ¿verdad? Siempre es de mal humor, no respeta, ¿verdad? Y la del pedo, la aborrecencia, todas estas cosas, y es una edad o una etapa tan compleja y tan turbulenta que todos hemos vivido, que creo que deberíamos de verlo más bien con ojos de compasión y entendimiento, de acompañamiento, antes de ser señaladores y criticar una etapa tan compleja. Y bueno, para entender qué es la adolescencia, hay varias definiciones. Hay quienes dicen que la adolescencia es los teens, ¿verdad? Entonces desde los 13 hasta los 19, hay quienes dicen que es la segunda etapa de vida o la segunda década, y la definición que a mí más me gusta es la que dice que la adolescencia comienza con los cambios físicos de la pubertad y termina cuando uno como individuo logra ser una persona independiente y estable dentro de la sociedad. Entonces, el final de la adolescencia, pues sí, viene siendo un poco abstracto y diferente para cada individuo, pero creo que es la mejor manera de entender lo que es la adolescencia, porque es la independencia o la individualidad, ¿verdad? Generar el yo, generar el ser de uno, y eso es lo que nos va a permitir estar dentro de la sociedad. Entonces, más o menos, eso es como el concepto de adolescencia. Algunos dicen también que es cuando se termina de desarrollar el cerebro, que es más o menos ahí por 25, 30 años, y eso es muy importante porque a través de la adolescencia
todos estos cambios a nivel neurobiológico tienen mucho sentido con el tema conductual, emocional, funcional, y eso es más o menos como el concepto de adolescencia. Qué interesante, porque yo recuerdo que en algún momento a mí me explicaron que adolescencia tiene que ver con que adolece, ¿verdad? Con que le falta algo, y era como vista como esa etapa de incompletud, de cuando alguien no estaba completo, como que no estaba terminado de hacer, ¿verdad? Y que simplemente era como un periodo de transición entre el momento en que sos niño y el momento en que sos adulto, pero que ya, ¿verdad? Como que no había mayor importancia ahí. Y es como vos decís, desde todo punto de vista neurológico, hormonal, social, psicológico, familiar, académico, laboral, ¿verdad? Un momento de la vida donde ocurren tantas cosas de tal trascendencia como escoger tu carrera profesional o escoger si te vas a independizar, a dónde vas a vivir, que no es que les falte algo, o sea, sí están en proceso de adquirir una serie de cosas, pero no son simplemente ahí como... No es solamente un pasaje, pues. Exacto, exacto. A mí me acuerdo, me decían en el colegio que la adolescencia era la pubertad, eran los cambios físicos y hormonales, ¿verdad? Eso es la adolescencia. Y no, digamos, la pubertad sí que son los cambios biológicos, pero la adolescencia es eso, es un crecimiento biopsicosocial, es algo mucho más complejo que el desarrollo sexual, que es uno de los componentes. Y qué interesante, ¿verdad? Que en infancia logramos verlo como que sí, hay un montón de cambios en desarrollo, los chicos están aprendiendo, necesitan desarrollar un montón de habilidades, pero llegan a la adolescencia y es como, ok, ya están listos, vaya, ya creció. Exacto. Y ya usted debería saber, y de repente, ¿verdad? Una de las cosas que uno ve mucho, que uno trata de explicarle a los papás es no suave. Todavía hay un montón de cambios, todavía hay un montón de cosas pasando a nivel de desarrollo, cosas importantísimas para el desarrollo de la persona. Vos acabas de decir, es la construcción de quién soy, ¿sí? Y quedan como en neutro, como, ok, todavía faltó, ¿verdad? Todavía falta. Exacto. Entonces, me encantaría que habláramos de estos cambios de desarrollo y de estos cambios neurológicos que se están dando y cómo impactan, ¿verdad? ¿Qué relación tienen con las conductas que vemos? Porque vemos en los adolescentes algunas conductas muy características que son las que creo que le dan este título de qué pereza con estos huilas, pero estos cambios a nivel comportamental responden a un montón de cambios que se están dando a nivel de desarrollo y a nivel neurológicos. Entonces, me encantaría preguntarte, bueno, ¿cuáles son estos cambios? Claro, claro. Es interesante también ver cómo estos cambios y estos comportamientos se ven en todo, o sea, a lo largo de la historia siempre se han visto y en cualquier contexto cultural se ven, porque obviamente son cambios secundarios a toda la transición neurobiológica que estamos teniendo. Entonces podríamos pensar la parte hormonal como el director de orquesta, que en el momento en que empezamos a, digamos, como con la pubertad, pues que empezamos con la activación de los estrógenos, de la testosterona, etcétera, esto va a ser como la segunda etapa en la vida en la que esto va a modificar la estructura y el funcionamiento del cerebro. Y cuando estos cambios empiezan a suceder, es que empieza entonces ya a sonar nuestra orquesta y empieza a haber un montón de otros cambios. Entonces, uno de los cambios principales en la adolescencia es el desarrollo de las conductas sexuales, y eso es súper importante porque obviamente está mediado por todo el tema hormonal. También tenemos unos cambios que es importante saber que el cerebro no va a desarrollarse de la misma manera, o sea, hay partes de mi cerebro que van a madurar primero y hay otras partes que van a madurar después. Y además de eso, el cerebro femenino versus el cerebro masculino madura también de maneras distintas. Entonces, eso que dicen como, ay, las chiquillas son más maduras, es que, ¿verdad? Pues sí tiene un sentido, ¿verdad? Porque al final de cuentas, la parte de la materia gris, en las chicas madura, por ejemplo, a los 11 años versus en los chicos madura a los 13 años. Y eso tiene que ver con todo el tema de impulsividad, de regulación de impulsos, de regulación de emociones, de planificación. Entonces, el cerebro va a madurar diferente en cada persona, o sea, distintas áreas y según el género. Y eso es importante para entender también el funcionamiento. Entonces, el adolescente, uno de los principales componentes es la búsqueda de riesgos, la búsqueda de experiencias nuevas. Y esto lo podemos ver porque el adolescente tiene mayor actividad de dopamina, y tiene mayor actividad de dopamina y se libera más dopamina cuando hay placer, cuando hay recompensa. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, el núcleo accumbens, que es la parte del cerebro encargada de
recompensa, motivación, placer, está mucho más estimulada, incluso está más desarrollada, o sea, vamos a ver, está casi igual de desarrollada que en el adulto, pero ¿qué pasa? Que tenemos la parte frontal de nuestro cerebro, que es la que regula impulsos y conductas, está inmadura y es de las últimas en madurar. Entonces tenemos cerebros que son, por un lado, sumamente desarrollados, ¿verdad? Que además reciben o perciben mayor placer que el cerebro adulto, y por otro lado tenemos un cerebro que no logra regular esto. Entonces, usualmente toman decisiones o funcionan desde la emocionalidad y no desde la cognición. Y eso es algo muy importante porque tenemos que entender por qué ellos están funcionando de esta manera. Creo que, perdón que te interrumpa, pero creo que ahí explicaríamos la búsqueda de sustancias, el fumar, el tomar, la exploración sexual, que obviamente está toda esta parte hormonal que vos decías, ¿verdad? Pero esta exploración sexual muchas veces en conductas de riesgo, los papelones que hacen en las fiestas, las travesuras o las que ya no se llaman travesuras a esa edad, pero bueno, las cosas que hacen en el colegio, ¿verdad? De faltar a las normas y constantemente estar empujando los límites para ver hasta dónde pueden llegar, que son de las cosas que más se le señalan a los adolescentes, y vos acabas de explicar el por qué a nivel neurológico eso pasa. Exacto, ¿Es así? Es así, y es súper interesante también ver que el adolescente promedio a los 15 años tiene la misma capacidad que el adulto para darse cuenta cuál va a ser el resultado desde un aspecto lógico, ¿verdad? Entonces ven una situación, la pueden analizar y pueden decir, bueno, el resultado va a ser negativo, el resultado va a ser positivo, existe este riesgo, pero la búsqueda y la necesidad del placer y la recompensa es mayor. Es literalmente como este meme que ven hacia dónde va la cosa y dicen, y se van para el otro lado, porque obviamente esto es lo que más les llama la atención. Ellos quieren sentir esa satisfacción y tienen más liberación de dopamina, que va a hacer que entonces sean unos estímulos, digamos, mucho más placenteros que tal vez los que pueda sentir el adulto. Entonces, eso hace que sean impulsivos, regulen sus emociones de una manera subóptima, que no tengan capacidad de planificar, que además de eso prefieran tomar riesgos por el estímulo, por el placer que puede darles, aún sabiendo que todo puede salir muy mal. Y luego está el tema de los pares, que los pares son esenciales en la adolescencia. El adolescente, al ir formando su camino, tiene que separarse de sus padres, obviamente, y eso significa cuestionarlos, separarse de tal vez rutinas familiares, etcétera, para irse juntando con sus pares, que pueden ser positivos y pueden ser negativos. Y la influencia de los pares en la adolescencia es esencial para la formación de la identidad, pero a la vez también aumenta las conductas de riesgo. Hay un estudio chivísima que leí, que era que ponían adolescentes a manejar, y luego ponían al mismo adolescente a manejar con un par en el carro. Cuando tenían a sus pares en los carros, tomaban más riesgos, tenían más conductas de riesgo, manejaban más rápido que cuando iban solos, porque solamente la presencia de un par hace que los adolescentes ya tomen más riesgos. Entonces es una cosa como muy, muy global, ¿verdad? O sea, está toda la parte social, está toda la parte afectiva, la parte cognitiva, la inmadurez, y por eso es que es una etapa tan compleja. Qué bonito, porque recuerdo cuando el doctor Díaz Alvarado nos daba clases en la residencia, no sé si a vos te tocó, ¿verdad? Que él siempre insistía mucho en el concepto de la adolescencia normal, ¿verdad? De cómo entender ciertas conductas no como un desafío a los papás, no como desobediencia, no como berrinche, sino que hay muchas de estas conductas que son propias de la edad y que son completamente normales. Y cómo hay que aprender a distinguirlas de, ahora sí, situaciones que comprometan, digamos, como la integridad psicológica de una persona adolescente. Y en esa misma línea, el doctor siempre decía, cuando reciban a un papá o una mamá con un adolescente que viene a consulta, sepan a dónde colocar, de dónde se origina la angustia, ¿verdad? Porque muchas veces nos ponemos súper angustiados pensando que algo pasa, pero el que está angustiado es el papá, tal vez no el adolescente, ¿verdad? Porque para él todo está bien. Entonces, digamos, como retomando esta parte, ¿verdad?, de la adolescencia normal, ¿cómo podríamos entenderla, digamos, y cómo aprender a reconocer lo que ya no es, comillas, normal? Digamos, no me gustaría ponerlo solamente en esos términos, sino cuando alguien tiene que darse como una señal de alerta de que algo no anda bien en el desarrollo propio de una adolescencia. Ok, vamos a ver, para una adolescencia normal o entender que la normalidad en la adolescencia es básicamente la capacidad de adaptarse psicológicamente del adolescente ante estas turbulencias, estos cambios, y la capacidad que tenga de
superar como estos hitos, ¿verdad? O pasar estos hitos que son propios del periodo de la adolescencia. Dentro de estos tenemos varios componentes que tienen que pasar en la adolescencia. Uno de ellos es el físico, que ya lo mencionamos. Uno de ellos es el sexual, que también es importante. Digamos, el tema, por ejemplo, a nivel social, sexual, físico, al final se integra y empiezan a crear relaciones interpersonales muy diferentes a las que están acostumbrados. Entonces, por ejemplo, ya ellos tienen que empezar a definirse como individuos, ¿verdad? ¿Qué me gusta, qué no me gusta, qué soy bueno, en qué soy malo? E ir formando entonces temas de socialización. Entonces está el componente físico, está el componente social, está el tema de socialización. Para el adolescente es esencial pertenecer y pertenecer con lo que ellos escogen que quieren pertenecer. Digamos, yo me acuerdo cuando yo era adolescente estaba de moda los Jonas Brothers, ¿verdad? Y me acuerdo que había como un subgrupo de chicas que era como, mi ídolo son los Jonas Brothers, y luego había otro subgrupo de chicas que el ídolo era otro, y eso es parte de, ¿verdad? Es un poco irse identificando con ídolos, con grupos, viendo qué soy bueno, qué soy malo. Entonces todo eso es un componente de la socialización. Otro componente de la adolescencia va a ser el tema de la moral. Ellos tienen que empezar a cuestionar a sus padres para formar su propia moral, su propia ética, saber cómo funcionar en sociedad. Entonces, un componente puede ser, por ejemplo, no sé, si mis papás tienen estas creencias, yo como adolescente, para poderme formar como de manera autónoma, tengo que cuestionarlas para ver si me gustan o no me gustan. Entonces hay que ir formando su moral, y los adolescentes ya van teniendo más capacidad como de integrar los conceptos, su pensamiento ya no es tan concreto, ya no es tan individualista. De repente en un niño, uno le dice, mañana no vamos a Disney, porque estamos mal de plata, por poner un ejemplo tontillo, y que tal vez el chiquillo, ¿verdad?, se destruya por dentro. Y un adolescente va a tener la capacidad de integrar el contexto, va a poder regular mejor sus emociones, idealmente conforme vaya progresando, y va a poder saber que a nivel de la sociedad o mi familia, esta es la mejor decisión y va por encima de mi individualidad. Entonces, eso va a ir formando también el adolescente, y entonces todo esto nos lleva a decir, ok, que esto es lo normal, ¿verdad? Lo normal es que el adolescente vaya creciendo en todos estos aspectos. Ahora, es normal que el adolescente se enoje, es normal que cuestione, que se aparte, que tal vez los viernes de películas con familia ya no sean tan interesantes, ahora quiero ir a estar con mis pares, y además de eso quiero estar sin supervisión, porque yo quiero empezar a sentirme grande, quiero empezar a hacer mis cosas. Entonces, es normal cuestionar, alejarse, tener nuevas experiencias y tener una crisis. De hecho, la crisis de identidad en la adolescencia es normativa, o sea, es necesaria para poder formar o integrar quién quiero ser yo, integrar mis experiencias pasadas con mis situaciones actuales y definir, ¿verdad?, quién voy a ser yo. Entonces los padres de familia se asustan un montón cuando el adolescente se aparta, cuando el adolescente en la cena ya no quiere hablar, cuando no quiere contar lo que le pasó en el día, pero es que todo esto es parte, digamos, de este proceso tan complejo que es la adolescencia. Entonces, ¿cómo saber que mi adolescente está teniendo algún problema? ¿Verdad? Hay que estar como observar mucho, porque además las condiciones psiquiátricas o de salud mental en la adolescencia se ven muy diferente que en un adulto. En un adulto con una depresión, yo espero verlo llorando todo el día, triste, encerrado en la cama y tal, y en los adolescentes lo que vemos usualmente es conductas de riesgo, que comiencen a consumir, que se expongan a situaciones tal vez de mucho riesgo a nivel sexual, por ejemplo, que estén enojados, que estén irritables, que se aíslen. Entonces, esas son como las principales características que tal vez uno puede pelar el ojo, digamos, para poder ir viendo qué tal va mi adolescente. Un poco flexibilizando, es muy difícil, ¿verdad? Porque es como hasta dónde estiro y hasta dónde jalo, un poco para flexibilizarnos y no ser totalmente permisivos ni ser totalmente sobreprotectores. Hay un par de cosas ahí que me parece importantísimo como resaltar de lo que has dicho y tal vez, ¿verdad?, en función a la experiencia en el trabajo con los chicos. Muchas veces los padres llegan a la adolescencia y dicen, ay, ahora sí, necesito saber en qué está. Pero ese no es el momento para construir esa comunicación. Obviamente se puede hacer, se puede trabajar, pero es importantísimo saber que ese es el momento donde vamos a ver el resultado de lo que se ha hecho antes. Completamente. La comunicación que se trae con los chicos y que construimos con los chicos en la adolescencia es el punto crítico, y si hemos logrado construir una buena base, en la adolescencia vamos a jugárnosla mucho mejor que si no lo hemos logrado. De nuevo, se puede trabajar, pero va a costar más. Y la otra cosa es que los chicos siguen necesitando supervisión, ¿verdad? Porque muchas veces los padres reciben este rechazo y esta búsqueda de iguales como un rechazo personal.
Se ofenden. Y les claro. cuesta mucho lidiar con esto que vos decías, estos cuestionamientos, estas cosas que se dan en esta etapa donde empiezan a cuestionar la religión, es súper típico, empiezan a cuestionar, como vos decías, la moral, los valores, las normas familiares. Y muchas veces los adultos alrededor, pues justamente por esta desinformación que tenemos, suelen tomarlo como, ok, me está rechazando, Exacto. está rechazando los valores de nuestra familia, está rechazando lo que le hemos dado por tanto tiempo. Y ahí creo que es esencial recordar que los adolescentes siguen necesitando mucha guía y que por más que ellos digan no quiero, por supuesto que les vamos a respetar muchas veces el no quiero, pero siempre vamos a estar encima, no los vamos a soltar. Ese no quiero no significa ya no te necesito, sino te necesito diferente. Exactamente, exactamente. Y ese te necesito diferente cuesta mucho a veces que los padres logren entenderlo, pero es fundamental. Esta búsqueda de experiencias nuevas en adolescentes sin supervisión puede ser catastrófica. Cuando tenemos esta búsqueda de experiencias nuevas en una sociedad que además de eso, ¿verdad? Siempre nos ponemos un poquito políticas por acá, pero en una sociedad que no está preparada y que no tiene una oferta para los chicos, entonces los chicos dicen, ya no quiero hacer las cosas de huilas, pero todo lo demás es de grandes, entonces obviamente voy a ir a lo de grandes, porque esto otro ya lo conozco. Entonces estamos en una sociedad que además de eso no le ofrece cosas nuevas, estas experiencias o estas posibilidades de experiencias a los chicos. Entonces, en esta búsqueda de nuevas experiencias, si yo me alejo y si yo quito la supervisión, puede ser catastrófico, puede no serlo, pero puede ser catastrófico. Entonces es siempre mantenernos vigilantes de todos los cambios, como vos decías, comportamentales, que sí, se va a aislar más en su cuarto, pero si se aísla al punto de que ya no quiere hablar con nadie, ya no está bien. Exacto. Que sí, puede ser que baje las notas porque ahora le interesa más salir con los amigos, o le interesa más el deporte, o le interesan más otras cosas que le hacen sobresalir más de alguna manera, pero si las notas caen drásticamente y su funcionamiento académico es totalmente otro al que siempre fue, algo está pasando. Si de repente cambia de grupo de amigos completamente, algo está pasando. Entonces, todos estos cambios es importante verlos, y si los dejamos sueltos no los vemos. Exactamente, exactamente. Eso, la permanencia de los cuidadores es esencial en el adolescente. El adolescente sigue requiriendo un referente afectivo, sigue requiriendo guía, norma, y si nosotros decimos, me siento ofendido porque mi adolescente me cuestiona, me voy a apartar, es algo muy dañino, porque como usted dice, lo estamos dejando a que haga la libre, y la libre en un adolescente es, quiero experiencias nuevas, tengo muchas ganas de cachondear, ¿verdad? O sea, quiero hacer cosas diferentes, quiero estar con mis amigos, no quiero supervisión. Entonces, si los dejamos a la libre, puede ser muy peligroso, pero a la vez, si los sobreprotegemos, no les permitimos construir su identidad. Si yo le digo, no, aquí en la casa, esta es la religión y punto final, ok, me puede ir muy bien en el sentido de que, ok, me haga caso y se apegue a esto y no sea tan independiente o tan autónomo su criterio, o más bien me salga la contraria, ¿verdad? Que haga totalmente lo opuesto. Entonces, una sobreprotección va a impedir que se equivoquen, y a través de la equivocación crecemos, desarrollamos herramientas. Entonces, tiene que ser como un punto medio y no tomar estos cuestionamientos como algo ofensivo, sino como algo parte de, y ser más bien palabra, acompañamiento, ayudarlos a construir la narrativa, ¿verdad? Un poco decir, sí, esas son las experiencias que has tenido, esas son las experiencias que como familia hemos tenido, mira, es que pasó esto, entender el contexto, ¿verdad? Revivamos esta experiencia, pero con capacidad de analizar desde la parte cognitiva, y eso también va a ayudar a que el desarrollo sea mucho más saludable. Una pregunta que es muy frecuente, digamos, de las que de hecho en redes nos hicieron mucho, es cómo las mamás, los papás, los cuidadores se pueden preparar para justamente lograr establecer este rol, ¿verdad?, más directivo, de acompañamiento, respetuoso, no tanto desde la sobreprotección, y que a mí me gustaría agregar un fenómeno que lamentablemente uno escucha mucho, que es la gente entonces planteándose ser el amigo de su hijo adolescente, ¿verdad? Es que yo soy amiga de mi hija, y uno es como, esto no es así, no ese es el camino, digamos, que ocupamos para acercarnos, ¿verdad? Más bien eso puede ser muy nocivo, ¿verdad?
Entonces, ¿qué le dirías, digamos, a estas personas que preguntan frecuentemente? Y de nuevo, aprovecho para decir a los que nos están viendo en vivo, pueden hacernos preguntas para transmitírselas acá a la doctora que está con nosotros, de cómo prepararse para tener esta cercanía con sus hijos una vez que sean adolescentes. Ok, creo que lo principal sería entender al adolescente, ¿verdad? No asumir la adolescencia como con todos los prejuicios que tenemos, todo lo que hemos estado conversando, saber que la crisis de identidad es normativa, que las experiencias nuevas es normativa, incluso en la literatura se dice que experimentar con alcohol, por ejemplo, es normativo, entender que todo eso son fases, son etapas de la adolescencia y no asumirlo como se está alejando, ya no quiere ser mi hijo, etcétera, o como una ofensa, y no decir, más bien, para que no se aleje, no le voy a poner reglas, para que no se aleje, no le voy a poner normas, voy a ser su amigo. Uno nunca puede ser el igual del adolescente, uno tiene que mantener la figura de autoridad, hay que mantener la estructura en la casa. Entonces, una comunicación desde la parte positiva, no desde el prejuicio, no desde la crítica, es esencial. El adolescente es sumamente vulnerable a la retroalimentación negativa. Hay un estudio que ponía a adolescentes a escuchar retroalimentación negativa de la madre versus retroalimentación pues neutra. Se veía que en el cerebro la parte emocional, cuando escuchaban la parte negativa, se encendía montones y la parte más como de racional, la parte más cognitiva, no tenía tanta actividad. O sea, ¿qué significa eso? Que ellos estaban percibiendo los comentarios desde una emocionalidad que no estaban teniendo la completa capacidad de poder procesar. Entonces, entender que si nosotros vamos a darle algo, digamos, a devolverle algún comentario, ayudarle con su narrativa, lo tenemos que hacer obviamente desde el respeto, pero también desde la retroalimentación positiva y no desde el juicio, no desde toda la crítica, digamos. Y saber acompañarlos a través de estas aguas, ¿verdad? Un poco decir, me va a cuestionar y hasta yo misma le puedo ayudar a cuestionar, yo misma le puedo ayudar a construir cuál es la identidad que quiere ser. Ellos, por ejemplo, en este momento empiezan a descifrar en qué son buenos, qué les gusta, incluso su apariencia, forman su autoestima, ¿verdad? Y el autoestima está formado en gran parte por sí, la parte física, ok, pero también por cómo los demás me perciben, si soy querido, si soy aceptado, cuáles son mis habilidades. Entonces, pasa muchísimo, principalmente en los chicos con déficit atencional, que todas las críticas, o sea, que toda la retroalimentación es siempre negativa. Yo no sé si a ustedes les pasa que llega el chiquillo, ¿verdad? Y es como, en la escuela la profesora le manda boleta, la mamá está cansada, ya la abuela dice que es un chiquito problema, hasta de fútbol ya lo sacaron, ¿verdad? Es como, pucha, ¿cómo va a construir una autoestima cuando todo es negativo a su alrededor? Entonces necesitamos más bien darle vuelta a la tortilla y decir, pero sos buenísimo en ciencias, sos buenísimo en eso. Entonces, ir un poco como fortaleciéndolos desde ahí y acercándonos desde ahí. Entonces, un poco permanecer, no apretujar, pero tampoco soltar, sino como estar, guiar desde nuestra propia experiencia, porque nosotros tenemos la capacidad de asumir una emoción, racionalizarla y de procesarla, ¿verdad? Redigerirla, digamos, y enseñarles a ellos a hacerlo. Idealmente, bueno, sí. Porque no todos, porque no ahí todos. le encontramos un montón de retos en la maternidad, digamos. Claro. Ahora, qué interesante esto que decías de este estudio, porque lo que uno ve en consulta cuando hace sesiones con los papás y los adolescentes es que, ¿verdad?, los papás hacen los planteamientos y los huilas de una vez brincan, ¿verdad?, y tienen toda esta emocionalidad y de repente uno les hace el reencuadre de lo que está, no suave, pero lo que te están diciendo es tal y tal cosa. ¿Vos te acordás que yo lo hablé contigo? Esto ya lo tenías presupuestado que te lo iban a plantear. Y en ese momento logran acomodarlo diferente. Entonces, justamente a lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Si logramos cambiar la narrativa, y lo que pienso es, hablamos tanto de crianza positiva, de crianza respetuosa en peques, y todo eso se nos olvida cuando hablamos de adolescencia, ¿verdad? Toda esa parte de crianza, de cómo plantear las cosas, de cuestionarnos, de ayudarles a integrar las cosas, como que sí tenemos como dado por un hecho que el adolescente ya debería tenerlo cubierto, y nos olvidamos que igual tenemos que hacer esto, ¿verdad? Esta parte es importantísima por ahí. Y la otra es esto que decías de los chicos, porque es algo que uno oye mucho de los adolescentes, de los chicos cuando no tienen algo excepcional. Sí, yo siempre les planteo mucho que se vale también ser promedio y que es parte de, ¿verdad?
una chica que hizo algo que a mí me encantó y a partir de eso yo se lo he estado pidiendo a los chicos cuando traen este tipo de planteamientos. Ella le pidió a sus amigas que hicieran cartas de cómo la veían a ella para que yo entendiera el cómo la estaban viendo desde afuera. Y eso fue por iniciativa propia, ¿verdad? Yo me derretí 1000 veces y ahora le pido a los chiquillos que le pidan a sus amigos este tipo de cosas. Y entonces eso ha servido mucho para ver cómo te ven desde afuera, ¿verdad? Y tal vez, no sos el mejor deportista, no sacas notas excepcionales, sos un estudiante promedio, ¿verdad? No sos el abanderado de la escuela, pero hay un montón de personas que te quieren, hay personas que se ríen un montón contigo, hay personas que ven, y poderles resaltar esas cosas y bajar este enfoque tan academicista y bajar este enfoque de lo excepcional, porque mi planteamiento siempre es de si ser excepcional fuera la norma, entonces nadie sería excepcional, ¿verdad? Y en la norma estamos gran parte de la población y ahí les dibujo la campana de Gauss y les explico todo esto. Y creo que esa parte también es importante que los padres y las madres lo tengan claro, ¿verdad? Que a veces dicen, Daisy, es que no sobresale. Entonces, ¿verdad? No, Daisy, es que sí, no es tan buen estudiante. Es que sí es vaguillo, ¿verdad? O si es... Y uno dice, sí, pero ¿qué cosas sí hace? Exacto. Ah, mira, sí es, vieras que tiene un corazón divino, o sea, siempre está pensando en los demás, siempre ayuda, reforcémosle también esas cosas, ¿verdad? Hagámosle ver cómo es una persona que queremos en la sociedad a partir de todas estas características y cualidades, que no me importa si hay otro montón de gente que las tiene, en ese combo que es esta persona, las tiene, y desde ahí reforzarles mucho esto que vos hablas de ese sentido del yo que están construyendo. Claro, y vieras que interesantísimo que se ha encontrado que la crianza positiva tiene un factor protector a nivel del desarrollo biológico cerebral. Entonces, no solamente va a ser de que le estoy hablando bonito, etcétera, sino que también estoy ayudando a que se construyan redes, digamos, mucho más saludables que si fuera a través de la retroalimentación negativa. Por ejemplo, los chicos que han sido víctimas de violencia o retroalimentación muy negativa y tal, son mucho más susceptibles a las críticas de terceros o al rechazo de sus pares. Entonces lo sienten como con mayor intensidad que chicos que han tenido una crianza positiva. Entonces podemos ver que no solamente la parte neurobiológica que influye en la parte social o el funcionamiento, sino que es el contexto que también va a influir a nivel neurobiológico. Otro ejemplo es con la testosterona. Se vio que chiquillos con testosterona pues un poco más alta, según el contexto, podía ser algo súper positivo, que se convertían en líderes o se convertían en desafiantes y en impulsivos y en agresivos. Entonces, nosotros también tenemos como que moldear estas masitas, protegerlas, ¿verdad? Para que todo lo que está pasando dentro saque como lo mejor de sí, digamos, como en este ejemplo la testosterona. Una pregunta que nos hace Janet y que creo que se puede correlacionar con lo que estás hablando y que muchas veces también a mí me lo han preguntado, es si pudieras explicar en todo este proceso neurobiológico en qué consiste la poda neuronal. Súper importante, claro. Ok, vamos a ver, nosotros cuando nacemos tenemos un cerebrito como del tamaño de una toronja, ¿verdad? El peso de una toronja, como 350 gramos, y tiene que crecer a ser un cerebro casi de 1,5 kilos. Entonces, todo eso va a ser por un crecimiento que vamos a ir teniendo, más conexiones, y nuestro cerebro, además de eso, genera más neuronas de las que en realidad necesitamos. Hay neuronas, hay sustancias que están hechas para X periodo y que cuando se acaba este periodo, en realidad se duermen porque ya no nos sirven. Entonces, un ejemplo puede ser las que tienen que ver con todo el crecimiento. Entonces, en la adolescencia lo que queremos es mejorar la eficiencia de nuestro cerebro. Entonces vamos a agarrar todas estas conexiones que verdaderamente ya no nos están sirviendo, lo que están es estorbando, vamos a eliminarlas y vamos a más bien, no sé, cultivar o fortalecer las que sí estamos utilizando. Y por eso hay tanta capacidad de aprendizaje en este momento, por todo el tema de ir protegiendo estas conexiones e irlas creciendo. Eso es como básicamente la poda, ¿verdad? Ir eliminando lo que no nos sirve y cuidando lo que sí. Y luego la mielinización es así como que los axones, o sea, como las colitas de las neuronas, se protegen, se envuelven en una vaina de mielina, y esto lo que va a hacer es que también mejore la comunicación, mejore la transmisión, incluso la comunicación entre ambos hemisferios. Entonces es un periodo muy importante en el que, por ejemplo, con sustancias, podemos ver que las sustancias aumentan la poda neuronal, la aceleran, o sea, hacen que haya
de repente sea más profunda la poda. Entonces es importantísimo porque tenemos que dejar que la poda sea lo que tiene que ser, ¿verdad? La poda tampoco podemos acelerarla, que no nos quede ni una boronita, que es lo que puede pasar con las sustancias, por ejemplo. Entonces, eso es poda y eso es melinización, básicamente. Pero eso significaría entonces que es un momento riquísimo para el aprendizaje de cosas nuevas, para aprendizaje de nuevas normas, para el aprendizaje de, ¿verdad?, de un montón de cosas lindísimas, y tal vez por eso los adolescentes pueden tener esta creatividad impresionante, pero que también es un momento de muchísimo riesgo, porque cualquier cosa como un consumo de sustancias, y tal vez me encantaría que nos puedas hablar un poquito más de ese efecto, como el consumo de sustancias o consumo de alcohol, ¿verdad?, a ciertos niveles, pueden alterar significativamente ese desarrollo cerebral. Exacto, y lo afectan, o sea, vamos a ver, lo alteran y dejan huella, o sea, no es como que afecto en esa transición, ¿verdad?, de la adolescencia, no, o sea, es que yo lo afecto y yo dejo una huella para toda mi vida, eso es lo que pasa. Entonces, vamos a ver, partamos del hecho de que estamos con una persona o con personitas que están buscando emoción, buscando experiencias, con aumento de toma de riesgos, ¿verdad? Estamos con chicos que además tienen a sus pares y todo este tema, entonces ellos ya son muy vulnerables a el consumo, porque quieren experimentar y toda la cosa, y además de eso, tienen mucho estrés, la adolescencia es estresante, y el estrés es un factor de riesgo altísimo para el inicio o la recaída en el consumo. Entonces ya tenemos como un cultivito perfecto para el consumo, y además de esto, los adolescentes son menos sensibles que los adultos a los efectos aversivos de las sustancias. Entonces, pueden tomar más, tienen menos incoordinación motora, aguantan mejor la goma, o sea, ellos no sienten tanto síntoma negativo cuando consumen, y además de eso, tienen más retroalimentación positiva. Entonces ellos toman, se aflojan, a nivel social todo súper bien, y otra vez es otra cosa que nos va aumentando este cultivo para que ellos sean perfectos para consumir. Entonces, entre más temprano consumamos, más riesgo hay de que haya un consumo más prolongado o mayor. Por ejemplo, con alcohol. El alcohol es neurotóxico, entonces eso significa que va a generar una inflamación a nivel neural y va a hacer que aumente la apoptosis, o sea, va a activar como unas células del sistema inmunológico que comen neuronas, por así decirlo, y va a acelerar la poda, va a profundizar la poda, y además de esto, el alcohol va a generar obviamente una activación en el sistema de recompensa, y esto va a ir construyendo un sistema de recompensa que requiere dopamina, que requiere estimulación. Entonces van a estar, ¿verdad?, como, vamos a ver, van a estar con un sistema de recompensa ya afectado, ya alterado, que para la adultez va a ser los más propensos a buscar consumo y a perpetuar consumo. Entonces, no solamente va a afectar el cerebro en este momento, de que de repente acelera la poda, sino que a largo plazo va a hacer que sean más propensos a otras adicciones. Con la marihuana, por ejemplo, lo que hace es que también, además de que acelera la poda, disminuye la dopamina. Entonces, ahora, este estímulo de recompensa, este estímulo, ¿verdad?, este placer, va a estar limitado porque tienen menos dopamina. Entonces van a estar como locos buscando qué me da esa sensación que antes me daba, por ejemplo, la marihuana, y eso los hace otra vez más vulnerables a buscar otras sustancias, a buscar otros consumos. Y va a afectar también el tema como de atención, memoria, va a afectar la neurogénesis, por ejemplo. Entonces, no solamente va a matar, por ponerlo en términos muy sencillos, va a matar más neuronas, va a acelerar la poda, sino que además va a disminuir la neurogénesis, o sea, el crecimiento de nuevas neuronas. Entonces, va a afectar la estructura del cerebro para siempre. O sea, no es un cambio que quedó ahí, es algo que queda para siempre. Voy a hacer dos comentarios, uno más inapropiado que el otro. El primero es que me imagino como cuando uno contrata a estos jardineros que pasan así frente a la casa y le dicen, le hago el jardín, ¿verdad? Y llegan con la guadaña y se vuelan todo, ¿verdad? Y están supuestamente cortando el zacate y te dejan un hueco en la tierra, ¿verdad? Y uno es como, la matita que había sembrado, la ¿verdad? petunia. Sí, hasta ahí se fue la petunia, exactamente, ¿verdad? Y uno es como, qué raro, no tuvieron cuidado. Un poco, ¿verdad?, haciendo la analogía con el término de poda, pero ese no era el comentario más inapropiado, sino que el más inapropiado tiene que ver con estos reels, donde las personas pasadas de 40 ya nos damos cuenta que la fiesta no la aguantamos como la aguantábamos antes, pero no es por viejos, es que ya no somos adolescentes, ¿verdad? Exacto, no, es neurobiológico el tema aquí, no es que yo no aguanto, Ok, pero poniéndonos serios otra vez, otro tema, ahora que estás hablando, digamos, como todo el tema de consumo de sustancias, que es una de las grandes preocupaciones de mamás y papás,
El otro tema que preocupa muchísimo tiene que ver con la parte sexual, ¿verdad? Y de las preguntas que nos hacían es, ¿cómo acompaño a mis hijos? ¿Cómo le entro al tema de la sexualidad? ¿Cómo hago si tienen una pareja muy tóxica, ¿verdad? Que ya no sé cómo hacer y más bien se aleja más de mí, se acerca a esta persona que puede ser potencialmente dañina. Y hablabas, ¿verdad?, de cómo se hacen estas conductas de riesgo, ¿verdad?, mucho más frecuentes por sus características propias, pero ¿cómo abordar ese reto? Vos decías ahora que obviamente con la permanencia, con la presencia, siendo que ya yo tengo trabajado eso, pero la realidad es que hay mucha gente que en temas de sexualidad no se tiene ni trabajada, ni la tiene tan clara, mucho menos para enfrentar a los adolescentes, ¿verdad? ¿Cómo podríamos entrarle ahí? Ok. Algo importante es no satanizar la sexualidad, ¿verdad? Muchas veces las personas es como que les da miedo, les da vergüenza, no quieren, incluso le dicen el pipí, las bubitas, ¿verdad? Es como, no, o sea, mama, pene. Entonces un poco hablar los temas con la normalidad que requieren porque la sexualidad está en todas las especies. Entonces, normalizar este tema en el sentido de que no es como que vamos a andar hablando del sexo en todo lado, pero decir, ok, se puede hablar de este tema, no es un tema tabú en esta familia. Si tenés alguna duda, puedes venir a hablar conmigo, porque a veces la gente dice, el papá es el que habla con el hijo y la mamá es la que habla con... No, o sea, si te sentís más cómoda, ok, pero la idea es un poco, eso es un tema sano, es un tema que tenemos que disfrutar, no es un tema que podemos, ¿verdad?, de nuevo, satanizar. Entonces, un poco cambiar la perspectiva de este tema, que desgraciadamente en nuestra sociedad puede ser todavía muy difícil, porque vivimos en una sociedad que en este contexto de repente está un poquito atrasada, pero un poco aceptarlo, normalizarlo, comunicarlo, y no reprimir, no reprender. O sea, es mucho como que de repente, me pasa mucho muy en las consultas que entra como un adolescente con la mamá y de repente ellas quieren contarme hasta la cosa más sencilla, que se dieron un beso con alguien y es como, doctora, ¿y puedo hablar con usted sola un momentito? Y la mamá sale y es como, me apreté a no sé quién. Es como, no, ¿verdad? O sea, eso está bien, eso es normal, ¿verdad? No podemos regañarlas porque es algo normativo de la adolescencia. Entonces, lo primero es, de nuevo, no satanizar el tema. Segundo, incluirlo en nuestras conversaciones y permitir que haya una comunicación del tema abierta. Obviamente también, tampoco ser intrusivos, ¿verdad? Como la mamá de Mean Girls que llegaba aquí, tampoco podemos estar, pero darles un poco de seguridad, de darles educación sobre las enfermedades de transmisión sexual, hablar un poco también de los métodos anticonceptivos. Fundamental. ¿Verdad? Porque los chicos a veces creen que con la cosita esta que se implantan, el implanón, es suficiente y es como, bueno, ¿verdad? Está el BPH, está aquí, está allá. Contarles todas las cosas que puede haber, y eso para mí como madre significa que yo como madre me tengo que informar, porque obviamente una mamá está aprendiendo a ser mamá. Entonces, informarse cuáles son las enfermedades de transmisión sexual, cuáles son los métodos anticonceptivos, e irle transmitiendo ese conocimiento poco a poco. Y en esa línea también, digamos, pasado las sustancias, pasado el tema de la sexualidad, las redes sociales y la exposición, ¿verdad? Sí. ¿Por dónde empezamos ahí? Ay, vamos a ver. ¿Cuáles son los efectos también? Empecemos por entender eso, ¿verdad? Vamos a ver, las redes sociales son armas de doble filo, ¿verdad? Sí. Porque los adolescentes dicen, con la red social me distraigo de los problemas de la casa, me distraigo de la sobrecarga académica, socializo, me comunico. Incluso chicos TEA, por ejemplo, pueden trabajar sus habilidades sociales, pueden conectar, algo que les cuesta mucho hacer en vivo. Entonces, hay un aspecto muy positivo de las redes sociales, pero también está todo este tema de que hay una asociación directa con síntomas depresivos, con ansiedad, con conductas suicidas, conductas autolesivas y baja autoestima. De hecho, vamos a ver, en las redes sociales ahora, no sé si es como una moda o qué, pero está todo el tema de enseñar las mismas conductas autolesivas. O sea, hay videos, hay fotos, y son plataformas que permiten que uno pueda hacer comentarios muy negativos, ¿verdad? Entonces esto genera también temas de autoestima brutales, y normalizan y romantizan incluso este tema. Entonces, las redes sociales, hay una asociación directa con un aumento en condiciones mentales, principalmente ansiedad, depresión y conductas suicidas, y afecta la autoimagen. Se ve que personas que pasan más tiempo en redes sociales se comparan y empiezan a cambiar o a querer cambiar su aspecto. Hay conductas, ¿verdad? Hay cambios en la conducta alimentaria, quiero cambiar mi pelo, mis cejas, mi piel. Entonces empieza a haber todo este tema de que hay un trastorno en mi autopercepción generado por las redes sociales. Se ha encontrado en estudios donde ponen como a chicas principalmente, porque se ha encontrado que las mujeres tenemos mayor problema en esto por todo el tema de comparación y de imagen,
han visto que mujeres que pasan en su propia red social, en Facebook, era este estudio, 10 minutos era, y luego pasaban 10 minutos en una red social neutra, las que pasaban los minutos que pasaban en Facebook disminuían su satisfacción, su autoimagen, su autoestima, daban síntomas negativos. Entonces es como, bueno, hay un impacto real, evidente, que ¿cómo hacemos para limitarlo? Porque incluso ya se habla de adicciones a los celulares, a los teléfonos inteligentes. Es algo muy complejo. Y en esto que hablabas de la búsqueda de experiencias, sí, el generar dopamina, las redes sociales son dopamina pura, ¿verdad? TikTok, un video atrás del otro. bla, bla, bla. Exacto, y así yo a los chicos siempre les digo, a ver, el tiempo de pantalla, a los adultos a muchos también, pero a ver, saque ese teléfono, el tiempo de pantalla. Y a veces es una cosa, ¿verdad? En vacaciones yo recuerdo un chico que salían 14 horas en TikTok. Wow. Yo le decía, es más que una jornada laboral. Ay, sí. Y decía, no puedo creer. De fijo está mal, de fijo eso fue la semana, no, era el día. Era un día donde tuvo el TikTok todo el día, ¿verdad? Scrolleando. Entonces, posiblemente no las 14 horas viéndolo, pero es absurdo. Y así son 6 horas, 4 horas, 5 horas, 8 horas, Exacto. TikTok, Instagram. Y definitivamente esa parte es súper peligrosa y es dopamina pura, como vos decías, es esta experiencia corta, rápida, placentera. Ajá, exacto. Y se ha visto también dos cosas súper interesantes, que es que el uso de redes sociales y de teléfonos inteligentes genera en los adolescentes síntomas como déficit atencional, porque cambia la atención, cambia, ¿verdad? La atención ahora es más impulsiva, es más de estímulos, y entonces ya ahora van a empezar a tener problemas académicos, porque ya no se logran concentrar, porque ya no es suficiente el estímulo de un libro, yo necesito música, baile, luces, y eso afecta el tema de atención-aprendizaje. Y el otro es que se encontró, digamos, en el 2010 empezaron a ver que había disminución o alteración en el sueño en adolescentes. Para el 2015 se encontró que 40% de los adolescentes que usaban redes sociales dormían menos de 7 horas por noche, y esto solamente ha ido en aumento. Entonces ya se vuelve como, ok, ¿qué fue primero, verdad? Ok, empiezo con la red social, tengo tema de autoestima, duermo mal, o sea, esto es un círculo vicioso que termina usualmente en un trastorno mental, ¿verdad? Es imposible que no. Entonces hay que tener control en las redes sociales, y los padres, por no querer ser enemigos, por no querer caer mal, ok, te doy el celular, te dejo seguir usando, pero recordemos que tenemos que ser normativos, tenemos que ser nuestra estructura y los líderes en la casa, y tenemos que limitar eso por el propio bien del adolescente. Qué importante esto de la estructura, ¿verdad? De mantenerle cierta estructura que no sea totalmente autoritaria y que pueda ser negociable, pero que tengamos ciertas reglas claras, como el teléfono en las noches queda en otro lugar, no te dormís con el teléfono. Algo que no hemos hablado es el tema del sueño en la adolescencia, que sé que es súper importante la cantidad de horas de sueño, ¿verdad? Como que nuevamente se descuida, se quedó con el PlayStation hasta las 4 de la mañana y se levantó a las 3 de la tarde, o se fue al colegio a las 5, ¿verdad? Se levanta a las 6 de la mañana para irse al colegio, pero se durmió a las 3 de la mañana, y no le damos la importancia que tiene al sueño. Completamente, y eso es un predictor de su salud mental. Exacto. Y es eso, lo mismo, es que siempre viene de lo mismo, es como me sale más barato a mí como mamá, que estoy cansada, trabajé todo el día, estoy, quién sabe, comí mal, estoy deshidratada, etcétera, decirle, bueno, juega Play, chavo, me voy a ir a dormir, que decirle y luchar, que a las 8 de la noche, qué sé yo, se apague el Play, y trabajar en que esta persona vaya desarrollando hábitos saludables. Entonces, por tirar la cosita corta, hacerlo más rápido, de repente nos sale más caro a largo plazo. Por eso es que usted decía esto, digamos, la estructura, la comunicación, todo eso lo vamos construyendo desde que son chiquititos. Si nosotros no hacemos esto y lo pretendemos hacer en la adolescencia, se puede, pero va a ser tremendamente difícil, y vamos a estar tal vez con un adolescente que no quiere ni siquiera trabajar estos temas. Y el temor ahí, como decía Lucia al principio, ¿verdad? Del rechazo. Exacto. Que tienen los papás, de que al marcar un límite haya un rechazo que se personaliza, ¿verdad? Porque este tema de los celulares es feroz, ¿verdad? O sea, he tenido en consulta casos de mamás que no saben cómo quitárselo, que si apagan el módem, que si se conectaron de la red del vecino, ¿verdad? Que le quitaron el chip, ¿verdad? Es una cosa realmente pavorosa, ¿verdad? Y que entonces le quitan el teléfono, pero entonces en el colegio usan el teléfono de un compañero y ¿verdad? Se vuelve como bien pesado.
Y aquí quisiera como que retomáramos una pregunta que me hizo gracia y que ahora hablábamos al principio, antes de empezar el episodio, de los mini adolescentes. Porque alguien nos preguntó por ahí, ¿verdad? En Instagram, sobre conductas de niños, ¿verdad? Como cuando son muy pequeñitos, ¿verdad? De 4 a 7 años, y esta persona puso, hablemos de los mini adolescentes también, de estas figuritas, ¿verdad? Preescolares. ¿Por qué hacemos esta semejanza? ¿Por qué hacemos esta similitud entre estas criaturas y los adolescentes? Estos chicos también tienen un cerebro inmaduro, todo el tema de emocionalidad es completamente inmaduro y se basan en esto, digamos, sus reacciones son totalmente, obviamente, reactivas y emocionales, no tienen como esta capacidad de integrar, sus cerebros además son muy concretos, entonces, estos chicos, la forma de regularse es desde afuera, es como la heteroregulación, entonces son chicos que si yo como madre, padre, cuidadora, no aprendo a regularlo desde afuera o a darle estas herramientas para que vaya aprendiendo, va a ser muy complejo manejar su emocionalidad. Y es como similar al adolescente porque al final de cuentas las estructuras, por ejemplo, el sistema límbico, el núcleo accumbens, etcétera, está afectado en adolescencia, bueno, afectado nada que ver, pero está inmaduro en la adolescencia, al igual que en la infancia. Y ambos tienen la misma dificultad en regular sus emociones porque no han terminado de desarrollarlo. Entonces, sí que son mini adolescentes, ¿verdad? Niñitos con las mismas características biológicas, y el tema aquí es que depende de nosotros como cuidadores atajar esa emocionalidad y guiarlos para que más adelante ya ellos empiecen a cuestionar y lo hagan ellos solos. Pero sí, un poco es como, son como mini adolescentes, verdaderamente. Y es una posibilidad de entrenamiento para las mamás que tenemos niños pequeños para cuando sean adolescentes. Ajá, completamente, aquí empezó todo, aquí exacto. Empezó. Ahora, con el tema de las pantallas, sí yo siento que hay como una tendencia, una línea que sataniza muchísimo las pantallas, ¿verdad? Y que tal vez en un mundo ideal no deberían tener ningún tipo de exposición, pero no vivimos en ese mundo, y que está el otro extremo de, ok, ya cedí, entonces ya cedí, ya fue, ¿verdad? Ya se quedó hasta las 4 de la mañana. Y entonces como reforzar mucho ese espectro que hay entre 0 pantallas y ya cedí, haga lo que se le dé la gana, retrasar lo más posible el uso de redes sociales. Al final de cuentas, el teléfono, todos los que fuimos de una generación donde usamos un tuquito que no tenía más que el jueguito de la serpiente, digamos, sabemos que uno no pasaba 1000 horas en el teléfono mandando mensajes que me cobraban y jugando la serpiente. Entonces el tema no es el teléfono per se, el tema no es la comunicación con los amigos, porque de nuevo, todos los que somos de otras generaciones llegábamos del colegio a pegarnos en el teléfono, ¿verdad? Sacar el cable y encerrarnos con el teléfono. No es el no comunicarse con sus amigos o el hecho de que se comunique excesivamente, porque ahí vemos la importancia de los pares en la adolescencia, es el tema de todo lo que implican las redes sociales, de la poca supervisión que hay en las redes sociales y de la gran exposición que tienen a un montón de cosas que nunca antes había pasado, ¿verdad? En nuestra historia. Entonces, si tenemos eso claro, retrasar el uso de redes sociales lo más posible y supervisarlo en el momento que ya tenemos que ceder, porque llega un momento, o sea, a mí los videojuegos, por ejemplo, nunca me han gustado, pero tengo claro que tengo un varón y en algún momento voy a tener que cederle con los videojuegos, porque si no, y lo dejo sin temas de conversación posiblemente con los amigos, o sea, no voy a hacer tampoco eso. La cosa es cómo trabajo en ese balance, y el trabajo es diario, el balance para poder mantener un nivel de supervisión y mantener un nivel de observación y mantener límites y estructura sin tampoco alejarlos del mundo y pretender que estén, porque realmente ese estilo de crianza súper autoritario donde nada pueden hacer no funciona, lo tenemos más que demostrado, y creo que todos tuvimos algún amigo o amiga que mentía hasta decir basta y desarrolló todas las habilidades de mentiras, porque así son los chicos, y uno lo ve también en la consulta, cuando se les dice no, y la pared es súper rígida y no tiene espacio para negociar, lo que hacen es mentir, porque igual van a buscar las nuevas experiencias, igual van a querer conectar con sus pares, igual van a querer vivir las cosas. Entonces, trabajar mucho en buscar ese balance.
Sí, completamente. Creo que la palabra perfecta para atravesar la adolescencia como un cuidador o madre, padre es balance, balance y flexibilidad. Todo hay que individualizarlo, o sea, los pares no son negativos, pueden ser muy positivos. Las redes sociales tienen lo negativo, tienen lo positivo, y hay que saber cómo acompañarlos y guiarlos para que ellos mismos los vayan descubriendo y que sea como lo más positivo posible para ellos. Esto que decía Lucy, recuerdo en pandemia, ¿verdad?, de un adolescente, de un familiar, que decía eso, o sea, yo ahora a través de los juegos, que es como socializo con mis amigos, ¿verdad?, y me pasó ahora con mi hija, con la mayor de 9 años, que un día llegó enojadísima porque los amigos estaban jugando y hablando de juegos de Nintendo y en la casa no hay Nintendo, entonces fue como, necesito un Nintendo, y yo, ya vamos a abrir esa puerta, ¿verdad?, pero que ciertamente son, digamos, cosas a donde hay que encontrar ese justo balance para que no sean el chiquito raro de que no saben de qué están hablando los demás y que les permita socializar, pero de nuevo, sin que sean las 4 de la mañana, ¿verdad? Y estén ahí pegados a un aparato. Ahora, otro tema que nos preguntaron por ahí y que me llamó la atención, uno en psicología y en psiquiatría tiene como muchos recursos bibliográficos, ¿verdad?, para acompañar la infancia, ¿verdad?, de disciplina positiva, disciplina sin lágrimas, hay otro libro, ¿verdad?, como muy conocido, y esto. ¿En adolescentes hay algún recurso que vos puedas recomendar para mamás, papás que nos estén escuchando? Sí, ay, se me fue el nombre. Hay un libro muy bonito que habla un poco como de la neurobiología, pero explicado muy sencillo, y va explicando un poco cómo es la relación de lo que hemos tratado de hacer acá, de la neurobiología, del contexto y del desarrollo. No me acuerdo en este momento el nombre, pero se los va a pasar tal vez si lo podemos poner en un post o algo así, o en una story, para que ellos puedan verlo. Lo subimos en Instagram para que lo puedan accesar ahí. Yo les voy a pasar, también hay uno que quisiera recomendarles, se llama Brainstorm, Tormenta Cerebral, de Dan Siegel. Hace esa integración entre la parte de qué está pasando en el cerebro y cómo podemos también abordarlo, ¿sí? Desde cómo ayudar a los chicos a integrar esto. Bueno, ahí lo tienen el libro. Y hay unos libros también que no es publicidad, no es para hacer publicidad, sé que Vamos los ha estado trayendo, que se llaman ¿Qué pasa en mi cuerpo? Creo que son, estos no los recuerdo del todo bien, eso sí se los podemos poner, pero creo que es ¿Qué pasa en mi cuerpo? O ¿Qué pasa allá abajo? Que hay una versión para mujeres, una versión para varones, y es toda la explicación de el desarrollo sexual y todos los cambios de sexualidad, les explica absolutamente todo, ¿verdad? Que es una relación sexual, que es, o sea, de términos que ellos van a escuchar, o sea, que es masturbación, que es sexo oral, que es homosexualidad, o sea, desde la parte biológica y apropiado a la edad, y es una forma pues muy útil de ayudar a los chicos. Mi recomendación siempre es con los padres que lo lean primero para que sepan que calza pues con sus valores, para que estén informados también y no lleguen los chicos a contarles, ¿verdad?, educarlos a ellos después, y para que lo puedan trabajar desde también cómo en la casa se abordan ciertas cosas y cómo ellos quisieran que aborden ciertas cosas, porque con la parte de sexualidad yo creo que en la educación a los chicos también es súper importante hablarles de todo el tema de apego, que es algo que dejamos muchas veces de lado, ¿verdad? O sea, eso es para cuando se case, entonces de eso no se habla hasta el día en que usted se case, o ok, sí, así se pone un preservativo, esto es lo que va a pasar, esto es lo que, ¿verdad? Y nos quedamos como tiesos en la parte mecánica y nos olvidamos de integrar que la sexualidad es una forma de trasladar una conexión emocional a una conexión física, y que el ideal es que desde que inician la vida sexual se viva así, ¿verdad? Se pueda vivir como una experiencia que tiene un componente de apego y un componente emocional también sumamente importante, porque así también los ayudamos a prevenir un montón de experiencias desagradables que se dan en la adolescencia justamente por estas hormonas y todas estas sensaciones que están teniendo, más una educación sexual de, ok, entonces si uso preservativo no me va a dar nada y está todo bien, y estamos dejando toda la parte emocional que queda de fondo, ¿verdad? Y las historias que después uno oye con los adultos. Entonces, esa parte sí es súper importante. Sí, muy importante. Y ahora, como para cerrar, así les lanzo la pregunta a ambas, a vos como psicóloga y a Milena como nuestra invitada.
que también es una pregunta que nos hicieron por redes, ¿deberíamos llevar a todos los adolescentes a psicoterapia para acompañarlos en este proceso que estamos diciendo que es tan complejo, es tan lleno de retos, tan lleno de cambios, tan de separarnos de nuestros papás, de acercarnos a nuestro grupo de pares donde incurren tantos riesgos? ¿Deberíamos ir siempre a psicoterapia? Mi respuesta, y no solo para adolescentes, para todo el mundo, sí. O sea, es demasiado importante conocernos, aprender. De justo tenía una paciente que me dijo, es que empecé a ir donde la psicóloga por una cosa y aparecieron 1000. Y yo, sí, o sea, hay un montón de cosas, una caja de Pandora que tenemos. Y creo que sería importantísimo desde la infancia. Tengo una conocida que me dice que el niño, ella lo está llevando a psicoterapia porque ella y su esposo llevan su proceso, y que el otro día ella estaba como muy mal, sintiéndose mal, y él llegó como con 7 años y le dice como, mamá, ¿te sentís ansiosa? Y ella como, sí, mi amor, estoy ansiosa. Y ella como, bueno, pero la vida pasa, algo así. Y yo, que es de niño tan sabio, y yo pienso, sí, o sea, preparémoslos, démosles estos recursos. Es como este meme, ¿qué hubiera pasado? El mundo si mis papás hubieran ido a terapia. Ajá. Y sale un mundo con unicornios. Sino que yo creo que sí, o sea, definitivamente, respuesta definitiva, sí, desde la infancia, ojalá. Yo ahí tengo un pensamiento un poco, no sé, creo que lo más importante es la autoobservación, creo que lo más importante es hacer conciencia, no sé si necesariamente a nivel de psicoterapia, sé que hay gente que no la pasa bien en terapia, hay gente que no le gusta el cómo se siente en terapia, pero que igual, bueno, aquí nos están poniendo los libros que les decía, ¿Qué pasa en mi cuerpo? La versión para varones y la versión para mujeres. Entonces, de verdad se los súper recomiendo, y como les digo, no es por hacerle publicidad, pero sé que esta librería los está trayendo. En Bamoa. Pero bueno, en Bamoa. Y vamos a pedirles patrocinio. Pero con este tema de psicoterapia, yo creo que lo más importante es tener espacios de autoobservación y de análisis. O sea, obviamente en un mundo ideal, pues sí, todos pasemos por ahí, y yo la forma en que siempre lo planteo es, en realidad los psicólogos deberíamos ser maestros de kinder, porque viviríamos en una sociedad tan distinta si a nosotros nos enseñaran a manejar nuestras emociones, a lidiar con lo que sentimos, a resolver conflictos, a mejorar nuestras habilidades sociales. O sea, sería un mundo donde no necesitaríamos la psicoterapia después, o donde ya estaríamos preparados para la psicoterapia después. Pero como la mayoría de nosotros no hemos crecido en ese mundo, y nuevamente creo que ya lo he dicho por acá, pero tenemos generaciones que están creciendo con películas como Intensamente, donde les enseñan de las emociones, y no con películas donde les enseñan a odiarse entre las mujeres, ¿verdad? La madrastra mala. Exacto. Entonces, le tengo bastante fe a estas generaciones creciendo con El monstruo de colores y películas como Intensamente, pero no hemos llegado a la vida adulta. Entonces, todos los demás, los que ya estamos en vida adulta, no crecimos en ese mundo, y no para todo el mundo es fácil el proceso de psicoterapia. Entonces, yo creo que lo importante es esa parte de educación emocional, venga desde donde venga. Sí, y al final también, la terapia es un lujo, la salud mental es un lujo, ¿verdad? Desafortunadamente. No estamos entonces, claro, que viniera a la escuela, que me quiten las clases de flauta dulce y que me enseñen a regularme emocionalmente. Creo que sería mucho más provechoso. Y después en el colegio a manejar finanzas, a resolver conflictos, a cambiar en las lugar llantas. de álgebra avanzada, que solo la gente que va a estudiar mate va a llegar a ver, ¿verdad? A cambiar una llanta, totalmente, todo lo habilidades básico. para la vida que salimos del cole sin tenerlas, y así tenemos a toda la población endeudada y a la gente teniendo tarjetas de crédito sin saberlas usar, porque la educación no está dirigida hacia lo que realmente necesitamos en un montón de cosas. Aquí tengo, gracias a nuestros asistentes aquí en el estudio de grabación, el libro que es del que estaba hablando la doctora Radulovich, que es este. Todo básico el nombre, se me había olvidado, pero sí. La psicología del cerebro adolescente. Entonces, muchísimas gracias por la recomendación, y para las personas que tenían como interés en material de, digamos, de consulta, creo que se van ya hoy con bastante material. Y bueno, para cerrar, la verdad, Milena, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que es un tema que da para tanto, ¿verdad? Para cada una de estas pequeñas aristas que entramos a explorar discretamente, podríamos hablar horas, y que nuevamente es un proceso de la vida del que ninguno escapa, ¿verdad? Que es tan complejo, es tan rico. Yo recuerdo con muchísimo cariño mi adolescencia. Hoy andaba en el colegio del que me gradué dando una charla, ¿verdad? Entonces recordaba mucho esos años, y
Y la verdad, ojalá que todos pudiéramos pasar por ahí de la forma más compasiva, de la forma más acompañada, de la forma más segura, pudiendo experimentar todas estas cosas que son propias de ese proceso de una forma lo más saludable posible, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, de verdad. Yo Muchas creo, gracias Milena, a que ustedes. hoy hiciste un aporte para muchísimas familias y para todas las mamás y papás que le tienen tanto temor a esta etapa. Así que realmente muchas gracias por habernos acompañado, por toda la información que nos diste. Yo espero que, sí, y estoy segura que esta información va a ayudar a muchísimos cuidadores de adolescentes en el proceso de conectar con ellos. Así que mil Muchas gracias. gracias, yo feliz de estar aquí, me encanta el tema, me encanta trabajar con adolescentes, entonces es un lujo para mí estar aquí. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos los que nos acompañaron en la transmisión en vivo, gracias a todos por las preguntas y los comentarios. Vayan a seguirnos en nuestras redes, principalmente en Instagram, donde estamos todo el tiempo poniendo información, y en Facebook, donde todos los miércoles a las 8 de la noche estamos transmitiendo en vivo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Este podcast se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Déjanos una reseña y tus comentarios en la plataforma en que prefieras escucharnos. También, si deseas más información, puedes seguirnos en Instagram de Terapeuta y Loco _podcast.